Vamos a ver en este vídeo cómo podemos planificar nuestra instalación solar, cómo podemos realizar un pequeño estudio mediante esta plataforma web que pone a nuestra disposición el fabricante Solís de forma gratuita. Simplemente nos tenemos que registrar con un email, tenemos que introducir una contraseña, validamos la contraseña, pulsamos sobre registrar y ya tendríamos creada la cuenta para poder acceder a esta página web desde donde podemos planificar nuestra instalación. Vamos a poder seleccionar el inversor que mejor se adapta a nuestra instalación, el número de paneles apropiados para ese tipo de inversor, la sección de los cables, así como un pequeño informe con una serie de datos como puede ser, por ejemplo, la producción fotovoltaica estimada. Una vez que ya estamos en la página principal podemos seleccionar el idioma, en este caso nos deja inglés o chino. Tenemos que seleccionar la ubicación, en este caso podéis introducir la dirección directamente para que la localice, o podemos seleccionar en el mapa un punto concreto, la ubicación exacta. Así que podríamos ir moviendo aquí esta cruz de color rojo para seleccionar la ubicación y cuando lo tengamos pulsamos sobre salvar los cambios. Aquí ya tendríamos la localización correctamente para que calcule la irradiancia dependiendo de esa localización. Ahora vamos a seleccionar los datos de la red eléctrica, en este caso para España 50 Hz. Vamos a seleccionar una instalación monofásica, en este caso 230 voltios para España. Y aquí en el listado tenemos que seleccionar el tipo de inversor que queremos utilizar. En este caso vamos a probar con una pequeña instalación, con un inversor monofásico de 1,5 kilovatios. Aquí si pulsamos sobre información podéis ver todos los datos de este inversor que hemos seleccionado, concretamente este modelo. Después aquí podríamos ir añadiendo más inversores, cantidad de inversores, y como podéis ver, aquí ya podemos seleccionar la entrada de los paneles fotovoltaicos. De este listado tenemos que seleccionar el panel que vamos a utilizar. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, unos Jinko de 470 vatios, que son unos paneles muy habituales que se suelen utilizar. Y hay que señalar que en esta base de datos no aparecen todos los paneles solares que hay en el mercado. Así que podríamos nosotros crear manualmente el panel que nos interesa o utilizar otro panel similar de otro fabricante para tener una idea del número de paneles que podemos utilizar en la instalación. En este caso vamos a seleccionar el de 470 vatios. Aquí en información podéis ver todos los datos y todas las especificaciones del panel que hemos seleccionado. Es importante comprobar que la corriente máxima no supere la entrada máxima de corriente que acepta este inversor. En este caso, aquí en esta parte podéis ver cómo nos está marcando que está dentro del rango. Cuando está toda esta información en color verde es que está todo correcto. Y en este caso, este panel nos da una corriente máxima de 10,86. Por lo tanto, estamos por debajo de los 12 amperios que acepta el inversor. Está de forma correcta seleccionado. Y después ya podríamos ir seleccionando, por ejemplo, la inclinación, podríamos poner la óptima o manualmente seleccionar la inclinación que tenemos en la cubierta. De la misma forma podemos seleccionar la orientación, en este caso la óptima sería 0, que corresponde al sur, pero podríamos ir seleccionando la que nosotros creamos oportuna. Aquí podríamos ver la irradiancia dependiendo de los meses del año, veis cómo va variando, y podríamos ir también jugando un poco con la inclinación de los paneles para ver cuál es la diferencia, así como la orientación. Aquí podríamos ver la irradiancia estimada anual en kilovatios hora por metro cuadrado, que sería de algo más de 1800 kilovatios hora. Después ya pasaríamos a seleccionar el número de paneles que vamos a instalar. En este caso hay que tener en cuenta que como el inversor acepta máximo 12 amperios, no podríamos utilizar paneles en paralelo. Como podéis ver, al añadir paneles en paralelo pasamos de esos 12 amperios y ya nos marca aquí el error. Así que tendrían que ser todos los paneles en serie. Para calcular el número óptimo de paneles nos podemos fijar en este ratio, esta barra, en la cual podemos ver lo que sería una relación entre la potencia fotovoltaica instalada y la potencia máxima que nos puede dar el inversor. Lo ideal es que esté en torno a un 120%. Cuanto más nos acerquemos al 150, mayor factor de recorte vamos a tener. Eso significa que, por ejemplo, si tenemos 5 paneles, en verano vamos a tener un factor de recorte importante
debido a que el inversor nos da máximo 1500 vatios y estamos instalando 2350 vatios de paneles. Por lo tanto, el inversor en ese momento, durante las horas centrales del día, solo nos va a poder dar unos 1500 vatios. Entonces, pues bueno, cuanto más nos acerquemos al 150%, mayor factor de recorte, pero la ventaja sería que en invierno vamos a tener mejor producción. En este caso, por ejemplo, vamos a poner 4 paneles que, bueno, estaría en un ratio muy interesante, sobre todo para que no tenga demasiado factor de recorte en verano. Y bueno, podéis ver como todos los valores están en verde, nos indican que, bueno, pues que está todo correcto, tanto el voltaje, la corriente y la potencia. Estamos hablando de que vamos a instalar 1880 vatios de paneles solares en un inversor que nos puede dar 1500 vatios de potencia. Así que bueno, aquí podéis ver el ratio que se acerca a 120% y esto sería, pues bueno, lo que nos indica que está todo correcto. Cuando está todo en verde es que está todo correcto. Después podríamos calcular la sección de los cables, en este caso la sección de los cables de corriente continua. Podéis comprobar cómo se ha habilitado este ratio. En este caso por debajo de un 1% sería correcto. Este sería lo que sería el factor de pérdidas. Y podéis comprobar cómo al aumentar los metros de cable, ese ratio va aumentando. Cuando llegamos, por ejemplo, a 19 metros, podéis comprobar cómo sobrepasamos ese 1% de pérdidas y ya no sería recomendable. En ese caso, tendríamos que aumentar la sección de los cables, por ejemplo, con cable de 6 milímetros cuadrados. En el apartado de los cables de corriente alterna podéis ver cómo nos aparece este factor también de pérdidas, en este caso está en verde, con cable de 4 milímetros cuadrados y tenemos una distancia de 10 metros entre el inversor y el interruptor general automático donde nos llegan los cables de la cometida, pues bueno, sería suficiente. Podemos incluso pues bueno, aumentar algo más la sección para tener menos pérdidas y bueno, como podéis comprobar, así es como podríamos calcular la sección tanto de los cables de corriente continua como la sección de los cables de corriente alterna. Podemos rellenar también estos datos adicionales para que nos haga un estudio del ahorro que vamos a tener con esta instalación. Podemos introducir el precio de la instalación euro-vatio, podemos introducir el coste de la energía y una vez que tenemos todo rellenado, hemos comprobado que todos los parámetros sean correctos, que todos los valores estén en color verde, podemos pulsar sobre Get Report para que nos cree un informe. Podéis ver cómo se abre un archivo en PDF en el cual tenemos la información del inversor que hemos elegido, tenemos la información de la ubicación, de los paneles que hemos elegido y un pequeño sumario donde nos indica la producción anual estimada, que sería de 2.723 kWh al año. Aquí podéis ver desglosado por meses la producción fotovoltaica, más información de los paneles que hemos elegido y bueno, aquí podríamos ver un poco el ahorro que vamos a tener con este sistema fotovoltaico, dependiendo un poco también de esos precios que hemos rellenado de coste de la instalación y los precios de la energía. Podéis ver que el ahorro anual sería de 867 euros al año. Así que bueno, este sería un pequeño ejemplo de las posibilidades que tenemos con esta página web para poder diseñar nuestra instalación. Sobre todo muy interesante, pues bueno, el poder elegir el inversor fotovoltaico y poder calcular los paneles, el número de paneles de la forma más óptima, poder calcular el número de paneles y que todos los rangos del panel seleccionado entren dentro de los rangos del inversor fotovoltaico. Así que, como os decía, este es un pequeño ejemplo de las posibilidades que nos da esta plataforma de Solís gratuita para poder diseñar nuestra instalación solar fotovoltaica.